la separación de iglesia y Estado bien entendida. ¿Qué es libertad religiosa? Igualito. Separación de iglesia y Estado. No debe haber religión oficial, ni subsidios, ni prebendas, o ayudas económicas, o de otra clase para las iglesias, ni, abro comillas, ley de iglesias, cierro comillas, con requisitos y exigencias de ningún tipo, porque el culto a Dios es de Dios, no es del César. Frente a Dios es una actividad pública, o sea que no es en secreto, pero frente al Estado es estrictamente privada. Los liberales, cristianos o no, creyentes o no, aplicamos aquí el mismo e idéntico principio liberal que hemos visto en las anteriores actividades privadas. Si de una iglesia no te gusta a ti su doctrina, sus líderes, la forma de escoger sus autoridades o lo que sea que te desagrade, entonces simplemente votas con los pies, te vas o no ingresas y ya. Aunque desde luego debes aceptar el derecho que tienen a no admitirte o a expulsarte, excomulgarte, si te han admitido. Y si eres miembro, debes aceptar su autoridad disciplinaria, como en un club social o deportivo, una empresa, una asociación civil, un partido político o el Rotary Club, todas entidades privadas. Hablando de deportes, hay que exigir la separación del deporte y el Estado. Basta de subsidios y de prebendas y privilegios exclusivos en beneficio de tales o cuales disciplinas y en perjuicio de las demás. Basta de intromisiones estatales, en el fútbol especialmente. Hay que decirlo, el estatismo ha politizado el fútbol y lo manipula con descaro para identificar al equipo de fútbol con la nación, la patria, el nacionalismo y el colectivismo, y para la creación de una conciencia colectivista. Por ejemplo, consignas como, abro comillas, somos un equipo, cierro comillas, y que, abro comillas, todos juntos podemos, cierro comillas, y que, abro comillas, tenemos que trabajar en equipo, cierro comillas, y otros clichés tribalistas que la gente se traga sin advertir, especialmente en países donde se ha hecho del fútbol la religión mayoritaria. La separación mal entendida. En Estados Unidos, el principio de separación establecido en la primera enmienda prohíbe una iglesia oficial como se usaba en Europa, en los países de mayoría católica y en los de mayoría protestante. Lo que prohíbe la enmienda es que con fondos públicos se sostenga o ayude a una iglesia unida al Estado o fomentada por el Estado. Ese es el postulado liberal. No debe existir una religión oficial, como tampoco una empresa petrolera o de otra clase oficial, bancos estatales, partidos estatales, institutos educativos oficiales y cosas así. A los liberales nos complace la coherencia. No obstante lo anterior, ahora en Estados Unidos la, abro comillas, política correcta, cierro comillas, no quiere entender bien. Primer punto. Ese postulado no prohíbe que las iglesias privadamente y con sus propios fondos
tengan propiedades o empresas, mantengan obras sociales y servicios médicos, o sostengan escuelas, liceos, universidades, editoriales y librerías, etc. Otro punto. Mucho menos prohíbe a las iglesias expresar sus opiniones en público sobre asuntos relativos a la vida nacional u otra clase de temas de su interés o de pública relevancia. En Estados Unidos lo están entendiendo mal ahora, pero en América Latina las entendimos mal desde el principio, tanto católicos como liberales, desde la independencia, y por esos malentendidos hicimos mal las cosas como siempre, y hasta corrió sangre, mucha, como en México. Primer punto. Los católicos no entendieron ni aceptaron el principio de separación. Para ellos, al igual que para los protestantes del norte de Europa, el Estado tenía la obligación de sostener a su iglesia y a su culto con exclusión de los demás, y defendieron por todos los medios su posición. Otro punto. Los liberales, entre comillas, separaron al Estado de la iglesia, pero no de la educación, la economía, la prensa, la política, etc. Y siendo decididamente anticristianos, no era una separación de, entre comillas, sino contra, entre comillas, la iglesia. Actitudes típicas de muchos liberales, entre comillas, hasta hoy. Otro punto. Para aquellos implicaba la confiscación de las propiedades eclesiásticas, alegando que eran improductivas, lo cual era verdad en muchos casos, pero eso no daba derecho a expropiarlas, y de hecho sus nuevos propietarios, o sea, los gobiernos liberales, entre comillas, y sus amigotes y compadres, tampoco fueron muy productivos. Otro punto. Implicaba que la Iglesia Católica no tenía el derecho a la propiedad de institutos educativos ni a educar, y tampoco a opinar. Otro punto. Y el derecho de los gobiernos liberales, entre comillas, a traer pastores y líderes evangélicos protestantes de Europa y Estados Unidos para enfrentarlos al catolicismo. Transplantaron iglesias enteras. Así entre nosotros el protestantismo comenzó su camino con un mal paso, y en esto no ha mejorado. Estos malos entendidos entre liberales y cristianos católicos se constituyeron en uno de los tantos factores que nos impidieron progresar, y no se han superado, y han seguido y van a seguir como obstáculo al desarrollo y madurez de nuestros pueblos, si no los aclaramos y despejamos. Para colmo, a las viejas confusiones se han agregado otras nuevas: aborto, eutanasia, drogas, homosexualismo, pecados y delitos. Aclaremos primero la diferencia entre delitos y pecados, en otras palabras, entre derecho y moral y religión, porque las religiones, nos guste o no, son fuente de enseñanzas y mandatos éticos, una fuente entre otras, porque también está la televisión, las novelas y canciones populares, etcétera, etcétera. ¡Qué paquete! La doctrina liberal en este punto no difiere en nada de la establecida por una consistente mayoría de tratadistas cristianos de todas las épocas, iglesias y denominaciones,
antes y después de la Reforma, católicos y protestantes, tanto juristas como moralistas y escritores religiosos y políticos, desde Agustín de Hipona en el siglo IV, pasando por Tomás de Aquino en el siglo XIII, hasta Monseñor Escrivá y Gary North. Esta doctrina es: no todo lo malo debe prohibirse, ni todo lo bueno debe ser obligatorio. En otras palabras, primer punto, no todos los pecados o inmoralidades o conductas consideradas como tales han de tipificarse como delitos, sino solamente algunos de ellos, los crímenes, que son aquellos abiertamente antisociales, como homicidio, robo, fraude, no los demás, por diferentes razones, como por ejemplo la infidelidad matrimonial, porque sería demasiado atiborrar los tribunales con este tipo de causas, muy delicadas y muy complicadas, o el suicidio por razones obvias, o el licor, o el tabaco para algunos, abro comillas, peccata minuta, cierro comillas, o para otros, los malos pensamientos. ¿Qué es eso? Vamos, usted me entiende. ¿Cómo incriminarlos? Otro punto. Y tampoco todas las conductas morales, éticas o consideradas como tales, deben ser mandatorias como obligaciones bajo pena de sanción por incumplimiento, por diferentes razones. Aquí entra, por ejemplo, el deber de ser caritativos con los demás o la obligación de ir a la iglesia los domingos. No son ni pueden ser judicialmente exigibles. Hay una línea de separación. Es curiosa porque la diferencia no tiene nada que ver con la real o percibida gravedad del hecho. Si usted le roba a la mujer a su amigo o el marido y así le destroza su matrimonio, su familia y su hogar, la infidelidad es solo un pecado o inmoralidad y no pasa nada. Pero si le roba el celular o la BlackBerry y así le deja de momento incomunicado, eso ya es un delito y puede ir preso. Pero bueno, así es nuestra cultura y todos lo aceptamos. Religiones populares, religión civil y religiones políticas. Muchas personas dicen, abro comillas, yo no tengo religión, cierro comillas, pero visten la camiseta de su club de fútbol, al igual religiosamente, entre comillas, van a ver cada domingo, allí en el estadio, que es su templo, tienen su liturgia y su adoración, y en su cuarto el santuario, entre comillas, privado, con las sagradas imágenes de sus 11 futbolistas. Su religión es el fútbol, o el rock para los jóvenes adoradores de las bandas, o cualquier otro género musical. Para otros, la religión es la política y su Dios es el partido. Para otros más, su religión es la ciencia, entre comillas, aunque de ciencia entienden tanto como de teología la mayor parte de los cristianos. Todas esas son religiones populares. En 1762, el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau escribió su obra, abro comillas, el contrato social, cierro comillas.
un intento de poner en claro las premisas y fundamentos a la democracia, no del liberalismo, como muchos erróneamente creen. El libro termina con un furioso ataque a la religión cristiana, que su autor considera incompatible con la democracia que proponía, o sea, la democracia totalitaria. Y es verdad, esa democracia es inconciliable con el verdadero cristianismo, aunque no con muchas de sus deformaciones populares. Rousseau propuso erradicar esa religión y suplantarla por otra, la, abro comillas, religión civil, cierro comillas. Esa es la democracia sacralizada, el culto a la razón y a la democracia, y a la patria, la nación y sus símbolos sagrados, bandera, escudo, himno, constitución. Por ahí fue la Revolución Francesa y terminó en la ciega adoración a los gobernantes, la santificación de sus políticas y sus horrendas carnicerías humanas. En 1938, en Europa imperaba el socialismo en diferentes expresiones: comunismo, nazismo, fabianismo, laborismo y fascismo. En todas las naciones, socialistas de todos los colores organizaban cultos públicos y ceremonias colectivas de adoración a la patria, a la bandera, al partido y a su gran líder. Mientras tanto, en Estados Unidos prevalecía la versión americana del socialismo, el New Deal, igual pero con algo menos de fanfarria y faramalla. Ese mismo año en Alemania apareció un libro prohibido de inmediato. Su título, abro comillas, Religiones políticas, cierro comillas. Así les llamó a las ideologías totalitarias su autor, Erich Voegelin. Al año siguiente estalló la Guerra Mundial, la segunda, no menor a la primera en ferocidad. La más reciente de las guerras europeas de religión, esta vez entre cultores de distintas religiones políticas. Hoy en día, el estatismo es la religión política oficial, humanista, secular, laica y anticristiana, como parte de su agenda de la, abro comillas, corrección política, cierro comillas. Gobiernos y políticos estatistas imponen por diversos medios, algunos muy sutiles y otros no tanto, una real y verdadera adoración y culto al Estado, el ídolo mayor de nuestra época. Y poco a poco nos acostumbran a conferirle los atributos de Dios, todopoderoso, omnipresente, omnisciente,
de cuya sabia providencia todo debemos esperar con fe, los cuales pasan del Estado a gobernantes, y asimismo pretenden conferirle al gobierno ciertos rasgos propios de una iglesia, como disciplinar toda la vida y conducta de los fieles conforme a su doctrina. En este caso, la, abro comillas, política correcta, cierro comillas, no es un atentado contra la libertad religiosa. Fíjese en los impuestos para el Estado redistributivo. Habíamos quedado en que el deber de ser caritativos es puramente moral, como el de ir a la iglesia. Son deberes obligatorios solo para quienes los reconocen como tales, pero no caen bajo la jurisdicción de los magistrados. Sin embargo, ahora los legisladores consideran que la caridad mediante impuestos es un deber jurídico, y así lo exigen y penalizan su evasión con severidad cada vez más extrema. Y fumar, en una época que casi todo lo perdona y recomienda perdonar, fumar es ahora un pecado imperdonable. Sin embargo, ya no es pecado el homosexualismo, y el pecado es discriminar a los homosexuales. Se llama homofobia, entre comillas, y es o va a ser severamente reprimido. Pero salvo unos liberales, nadie se queja de estas cosas. Y de hecho, muchas iglesias cristianas las aplauden. Lo que quiero que se vea es que los políticos del estatismo pretenden ahora dictarnos clases de ética y penalizarlas. Me pregunto, ¿con qué autoridad moral? En estos tiempos, los gobiernos y políticos estatistas invitan y exigen a las iglesias a que sean muy indulgentes y laxas y tolerantes, y muchas lo aceptan de buen grado o bajo presión de las circunstancias. Pero el Estado se hace cada vez más intolerante y rígido. Quiere castigar con multas y cárceles, estigmas e inhabilitaciones lo que él define como pecados, como arrojar basuras en la calle, por ejemplo, las cuales no quiere recoger, y así convierte los pecados en delitos y viceversa, anulando en la práctica la línea demarcatoria sobre la cual se construyó la convivencia civilizada en Occidente. Aborto, eutanasia, drogas, homosexualismo. Estos temas van siempre mezclados entre sí y con el tópico de la separación de iglesia y Estado, porque se los mete a los 5 en la misma bolsa, lo cual es una receta infalible para entender mal las cosas y confundir los conceptos.
son asuntos muy diferentes y por eso el tratamiento que conviene es por partes, sin mezclar. La pregunta es entonces, ¿en cuál lado de la línea los ponemos? Le invito a considerar los 4 tópicos sin tomar en cuenta lo que actualmente dicen los gobiernos al respecto, solo a la luz del principio establecido. No todo lo malo debe prohibirse, ni todo lo bueno debe ser obligatorio, pero de modo coherente. Primero, aborto. Seamos coherentes. Matar a un inocente debe ser delito, y sobre todo si la víctima indefensa es un niño, no importa si ya nació o todavía no ha nacido. ¿Vio usted alguno de esos abortos filmados que difunden algunas iglesias? Pues no le sugiero que los vea. Mire en cambio una intervención quirúrgica prenatal. Los videos se consiguen en las facultades de medicina. Es algo fascinante. Los médicos operan al bebé en el vientre de su madre. Le pregunto, ¿no es un niño a quien operan? Pues si es un niño cuando le operan, también es un niño cuando le matan, ¿o no? Y por favor, no me venga con, abro comillas, los casos extremos, cierro comillas. No me ponga esos ejemplos sentimentales de, abro comillas, la pobre paralítica violada que además es deficiente mental, cierro comillas, porque las leyes se hacen para los casos comunes y corrientes, no para los extremos imaginarios que están muy lejos de ser frecuentes. Cuando se hacen para esos casos casi improbables, resultan malas leyes. 2. Eutanasia. Este caso es más difícil, pero solo porque lo disfrazan de suicidio. Abro comillas, suicidio asistido, cierro comillas, le dicen en los hospitales europeos cuando a una persona anciana por lo común le, abro comillas, medican, cierro comillas, en otras palabras, la drogan y apremian con sentimientos de culpa, que es ensuciamiento cerebral, para hacerle firmar un papel y así liquidarle para que no ocasione más gastos, muchas veces con presión de sus herederos y del inseguro social. Esta es una entre otras de las muchas salvajadas propias de la medicina socializada. Pero como el aborto, estamos ante el asesinato de un inocente que por debilidad es incapaz de defenderse. Y conste que las leyes pro eutanasia fueron dictadas alegando, abro comillas, los casos extremos, cierro comillas. 3. Drogas. Debería ser obvio que cruzamos la línea. Si un fulano o fulana se inyecta, inhala, traga o se introduce algo por el hueco de la nariz o de la oreja u otro agujero, es algo malo, muy malo me parece. Pero, ¿acaso la prohibición detiene al consumidor? ¿Vale la pena seguir con esta inefectiva, fracasada, ridícula y costosa política de hacer delitos de estos pecados? ¿Y cuál es la diferencia entre meterse vodka, tabaco, marihuana, cocaína, heroína o efedrina? Pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre vender una cosa o la otra? Por favor, seamos coherentes. 4. Homosexualismo.
estamos de este lado de la línea. No debería ser penalizado como delito, pero seamos coherentes con lo dicho sobre igualdad de derechos. Tampoco debería recibir privilegios especiales. ¿Y qué otra cosa son los, abro comillas, derechos de los homosexuales? Cierro comillas. ¿Y por qué no, abro comillas, derechos de los pelirrojos? O los, abro comillas, derechos de los que miden menos de 1,50 m de estatura? Cierro comillas. En materia sexual vale la misma regla, neutralidad del Estado, no en contra, pero tampoco a favor. Su conducta no debería ser modelizada como ejemplar. Los liberales tenemos que ser coherentes. Alguien tiene que serlo en la era de la incoherencia. Y recordar las sabias enseñanzas del profesor Hayek sobre los derechos. Las leyes deben ser generales sin discriminar. Es la única manera de hacerlas iguales para todos. Los derechos que son exclusivos para personas que pertenecen a determinadas clases, géneros, categorías, razas, naciones, religiones, empresas, oficios u profesiones, no son derechos, sino privilegios. Y las leyes dirigidas a esas particulares categorías de personas no son leyes, sino estatutos u ordenanzas. Al decretar y fijar minuciosamente los derechos y obligaciones de ciertas y determinadas clases de gente, este tipo de leyes, entre comillas, discriminatorias, son muy malas porque no dejan espacio a los contrarios, es decir, a la libertad de las personas de arreglar libremente sus conductas de modo voluntario, sin intromisión del gobierno. Y una de las enseñanzas liberales que vale recordar en este caso es que el matrimonio, por su naturaleza, es básicamente un contrato. Hoy en día no es así, porque los gobiernos pretenden regularlo, como todo, y para ese fin decretan toneladas de minuciosos estatutos sobre las condiciones, conductas, derechos y obligaciones, etcétera, etcétera. Pero si aceptamos que el matrimonio es un contrato, pues entonces cada quien lo celebra o lo rescinde, como bien o mal lo decide. Y si algunos o algunas del mismo sexo quieren casarse, pues que hagan su contrato si quieren. Nadie debiera impedirlo. Pero lo que ellos o ellas no deberían hacer es reclamar privilegios legales. ¿Y qué sobre adopción por parejas homosexuales? Veamos, las leyes de antes no permitían a los niños muchas cosas, como comprar o vender propiedades, tomarlas o darlas en alquiler, etc. Se entendían estas prohibiciones legales como una protección de la infancia. Hoy en día el paternalismo estatal no las ha disminuido, las ha aumentado mediante ordenanzas tituladas, abro comillas, derechos de las niñas, niños, adolescentes y adolescentas, cierro comillas, o algo así, que les dan a los gobiernos derechos sobre los niños y que les quitan a sus padres. Y la, abro comillas, política correcta, cierro comillas, tiene una feroz campaña contra algo que no se sabe si es la pornografía infantil o es Internet. Pero en medio de esas histéricas cruzadas para proteger, entre comillas, a los niños,
se quiere permitir y fomentar su entrega en adopción a parejas de homosexuales y lesbianas. ¿Qué es esto? ¿Incoherencia o hipocresía? La política correcta está llena de incoherencias y de hipocresías. ¿Y la discriminación contra los homosexuales? Las leyes no deben discriminar, pero las personas discriminamos todo el tiempo y tenemos derecho. Los homosexuales, por ejemplo, nos discriminan a los, abro comillas, homofóbicos, cierro comillas. Las personas con puntos de vista como los expuestos en este ensayo. Un homosexual no querría que yo fuese el maestro de sus hijos. Está en su derecho, como yo estoy en mi derecho si no quiero que él lo sea de mis hijos. Se entendió por qué la educación debe ser privada, como el matrimonio y el divorcio y en general las relaciones familiares. Se entendió que la mayor parte de los problemas de la sociedad lo son del estatismo y de sus instituciones colectivistas y dirigistas, educación pública, economía planificada, religiones oficiales, reglamentación estatal de las actividades privadas, medicina socializada, inseguro social, estatización de la familia, etcétera. Espero que sí. Muchas gracias.